Hola, bienvenidos a otro resultado final 101. Como les adelanté desde el previo sobre la agencia libre, en este resultado final 101 vamos a hablar sobre el draft que se realizará a partir de mañana, jueves 28, hasta el sábado 1 de mayo. Ahora, antes de hablar del draft de este año, es importante saber cómo funciona y en general qué es el draft. El draft es el evento deportivo que hace la NFL cada año para que los jugadores colegiales que decidieron postularse o más bien dedicarse al fútbol americano de manera profesional sean seleccionados por uno de los 32 equipos que hay de la liga. A pesar de que es muy fácil aplicar para este draft, es decir, los requisitos de selección no son tan difíciles, algunos de ellos son haber estado por lo menos 2 años en el colegial, es realmente complicado ser seleccionado si no tuviste como esta carrera excepcional durante tus 2 años o 3 en el colegial, porque finalmente estamos hablando de una lista de más de 500 prospectos que tienen que ganar el ojo de alguno de los 32 equipos en menos de 7 rondas. Como ya adelanté un poquito, el draft se desarrolla a lo largo de 7 rondas. Tradicionalmente cada equipo tiene un pick por ronda para seleccionar a su futuro jugador. Sin embargo, con esto de la agencia libre, donde no solamente se intercambian jugadores, sino también se intercambian picks de los drafts futuros y de este actualmente. Entonces puede ser que, por ejemplo, el año pasado los Colts no tuvieron una selección de primera ronda, que se supone que es la ronda más importante porque los top prospectos de cada posición son los que se van en la primera ronda. Entonces, claramente es decir que tradicionalmente cada equipo tiene un pick, pues va variado porque finalmente los picks se van cambiando de acuerdo a cómo se movió la agencia libre, no solo de este año, sino de los años anteriores. Pero bueno, como idealmente se quiere lograr que la NFL igual el draft sea muy competitivo y sea muy equitativo entre los equipos, al final de la séptima ronda se dan los compensatory picks, que son finalmente selecciones adicionales que se le dan a los equipos, que se siente que cuando cambiaron a un jugador en la agencia libre no fue muy justo lo que tuvieron a cambio. Entonces normalmente se otorgan entre 37 y 40 compensatory picks que ahora sí que le puede tocar uno a cada equipo, o normalmente se centran en equipos que se ven muy movidos en la agencia libre. Esto finalmente para hacer todavía más competitivo la liga y asegurarse de que todos los equipos tengan la oportunidad de formar el equipo faltante que tiene a lo largo también con los novatos. Hablando un poco de cómo se posicionan los jugadores de esta lista de más de 500 de ellos, se posicionan a través de ahora sí que evento previo que hace la NFL que se llama el NFL Combine. Normalmente este NFL Combine se hace en febrero o principios de marzo. Y lo que se busca son diferentes pruebas de agilidad, de fuerza, de velocidad, dependiendo de la posición que jueguen, son las pruebas que se les ponen, para irlos categorizando y así que los equipos sepan qué tipo de jugador se está postulando, ¿no? Entonces claramente como quedan en este combine es como se van posicionando dentro de su propia lista de jugadores. Esto es por posición, claramente no puede estar combinando las habilidades de un quarterback que las habilidades de un defensive end. Finalmente son diferentes posiciones que requieren diferentes agilidades, ¿no? Entonces finalmente esta lista se hace y esta es lista la que se basan tanto los scouts de cada equipo como inclusive los comentaristas para pensar en qué jugador queda mejor para cada equipo. El posicionamiento en la lista sí es importante y al mismo tiempo no. Es importante porque normalmente los que aparecen primero, los primeros 10 de cada lista de posiciones, son normalmente los que se van más rápido o tienen más probabilidad de irse más rápido en el draft. Como mencioné un poquito anteriormente, en la primera ronda usualmente se van los prospectos más altos ni siquiera de cada línea, sino más que nada de quarterback, wide receivers y algunos defensivos, y también de corredores. Esto es más que nada por la esencia de estas posiciones dentro del juego. Claramente la línea ofensiva es importante, pero sabes que los equipos siempre van a intentar procurar agarrar a los mejores wide receivers, tight ends o quarterbacks antes de que agarrar a un punter o a un kicker, porque finalmente se trata un poco más de labor que hacen dentro del partido. Por esto es muy común que la primera selección, que la hace el equipo que peor quedó en marca del año, a eso sí me faltó aclarar un poquito, que ahora sí que como se acomodan los equipos es como quedaron en el récord, siendo el peor equipo el primero en seleccionar y el ganador del Super Bowl el último en seleccionar. Esto es nuevamente para mantener la competitividad de la NFL, ¿no?
Entonces ahora, normalmente el mejor quarterback rankeado se va para el peor equipo, ¿no? Entonces creo que también es importante notar que no necesariamente estas listas son muy ciertas de lo que realmente vas a ver del jugador posteriormente, porque si habláramos estrictamente de que la lista siempre tiene la razón y los mejores jugadores siempre son los que se van en la primera ronda, pues se nos olvida el caso de Tom Brady, que fue seleccionado en la 6ª ronda por los Patriotas en el pick 199 overall del draft, es decir, fue el jugador 199 en ser elegido, y además fue una compensatory pick, ni siquiera fue de las selecciones obligatorias que tiene el equipo. Entonces sí es importante no dejarse llevar tanto por cómo fueron seleccionados en el draft. Si bien siempre se hace este espectáculo de que los mejores quarterbacks son los primeros en irse, el mejor caso fue Johnny Manziel con los Cleveland Browns, que él ganó el Heisman, que es el trofeo más importante de valor personal para un jugador. Entonces, pues claramente fue el primero elegido. Los Heisman casi siempre se van en los primeros top 5. Y pues al final Johnny Manziel no jaló. A la actualidad no juega, ni siquiera está en la liga. Creo que la última vez que supimos de él estaba en una liga experimental. Y finalmente creo que pues mucha gente se dejó ir porque era el Heisman, porque iba a ser el primer pick. Y esa fue la publicidad que él manejó también, ¿no? Pero creo que es importante considerar que no necesariamente ahora sí que el orden de los productos afecta el resultado, porque muy buenos jugadores también pueden ser seleccionados en la 2ª y 3ª ronda, inclusive en la última, pero finalmente sí es importante ver quiénes han sido seleccionados anteriormente para ver cómo sigue la estrategia tu equipo. Y bueno, ya para cerrar, veremos un poquito del draft de este año. El draft de este año se va a poder hacer un cacho presencial, a diferencia del año pasado que fue todo virtual por la pandemia. También algo que cambió este año fue que el NFL Combine no se hizo como tal, sino se hicieron pequeños combines en las universidades de los jugadores para que los scouts fueran a ver presencialmente a los jugadores, y también se hicieron reuniones virtuales con los jugadores y los equipos para irlos conociendo mejor y que los equipos fueran haciendo sus estrategias para este draft. La gran estrella de este año claramente es el quarterback de Clemson, Trevor Lawrence, que tuvo una carrera colegial brillante a pesar de no ganar el último campeonato. Ni siquiera llegó a ese partido, pero finalmente todo el mundo sabe o espera que se vaya a los Jaguares. La verdad es que los Jaguares serían muy tontos si no agarran a Trevor Lawrence, porque yo considero, y muchos también, que Trevor Lawrence puede ser un quarterback franquicia. Al igual que muchos otros años, este draft está muy cargado de muy buen potencial de quarterbacks, pero también hay muy buenos jugadores en otros lados, en otras posiciones, por ejemplo en los running backs y en los wide receivers, y defensivos ni hablarlo. Y al igual que muchos drafts, se espera que en los equipos, en el momento que empiece el draft, van a empezarse a mover tanto adentro del draft como fuera del draft. Hablan de que probablemente San Francisco haga un trade con otro equipo para obtener una mejor selección dentro del draft. Entonces esto a veces puede implicar nada más moverse dentro de la lista, es decir, por ejemplo, si San Francisco tiene el posicionamiento 12, van a intentar moverse antes para agarrar a un buen jugador. Pero a veces en estos movimientos de la lista, porque es tan importante, por ejemplo, la primera ronda incluye a veces algunos jugadores dentro de ese negocio de cambiarse dentro de la lista del draft actual, ¿no? Entonces, pues por ahí hablan que Garoppolo chance tiene un nuevo hogar después del draft. Pero bueno, eso nunca se sabe. Y esperamos mucha acción por parte de los equipos. Vamos a ver si los equipos realmente cumplen las necesidades que necesitan, ahora sí que para repetir, porque finalmente de esto depende de cómo se va formando el equipo y el último cacho de la agencia libre.